Listo. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir hoy al seminario institucional. El día de hoy estamos con el doctor Vlad Vanea, que es egresado de la Universidad Técnica de Ingeniería Civil Bucarest y de la Universidad de Bucarest en Rumania, en donde realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Civil y en Ingeniería Geofísica. En el año 2004 obtuvo el grado de doctor en Ciencias en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM, con sede en el Instituto de Geofísica. Es ganador de la medalla Alfonso Caso, otorgada por la UNAM a las mejores tesis de nivel posgrado. Su trayectoria académica tuvo inicio en 2004 con una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena, en Estados Unidos, y en el 2007 obtuvo una posición de investigador titular A en el Centro de Geociencias. Y desde el 2018 es investigador titular B en el ahora Instituto de Geociencias. El principal campo de investigación del doctor Manea es el campo de la geodinámica computacional, con aplicaciones para ciencias de la Tierra y también para ciencias planetarias. Asimismo, una parte importante de su trabajo está representada por la aplicación del supercómputo en el área de las ciencias de la Tierra y planetarias, que es algo de la conferencia que vamos a tener hoy. Y desde el 2016 es cofundador y corresponsable del Laboratorio Nacional de Visualización Avanzada, LAVIS, en la UNAM, en el Instituto de Geociencias. El doctor Manea ha sido responsable y colaborador en varios proyectos de investigación financiados por PAPID, CONACYT, y está involucrado en proyectos internacionales de investigación con varias universidades e institutos de investigación, como la Universidad de Kobe y Tokio en Japón y la Universidad de Texas, El Paso, en Estados Unidos. También fue nombrado en 2014 como miembro permanente de la Academia Mexicana de Ciencias y desde el 2020 es parte de la Sociedad Japonesa para la Promoción de las Ciencias. Ha publicado en revistas de alto impacto y cuenta con más de 200 citas. De 2000, perdón. Me disculpo. Bueno, no importa. Además de esto, parte importante de su trabajo es la formación de recurso humano y sus principales actividades están enfocadas con el trabajo de estudiantes en nivel de licenciatura, maestría y doctorado, en la impartición de cursos a nivel de posgrado, en el posgrado de Ciencias de la Tierra, cursos a nivel de licenciatura en la Facultad de Ciencias y en la ANES Juriquilla. Entonces, muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Vamos a empezar. Lo dejo para... Entonces, gracias por venir el día de hoy. Entonces, la idea de dar esa plática, no voy a hablar de, no es un proyecto o un artículo o un proyecto de investigación. Más bien es como una visión de cómo el supercómputo va o ya está revolucionando nuestro campo amplio de las geociencias. Y claro que la presentación va a tener algunos ejemplos que manejamos obtenidos de nuestro laboratorio y también de otros colegas del mundo para ver eh, en qué dirección vamos y cuáles son los resultados usando ese tipo de infraestructura de supercomputación. Entonces, básicamente esa plática fue, de hecho, motivada por un congreso internacional organizado por DGTIC en la primera semana de septiembre de este año. Y es un congreso internacional que se organizó en la Ciudad de México y la idea de ese congreso fue darle como una actualización a la comunidad de dónde se ha llegado en términos de logros científicos, en términos de supercómputo y cómo puede apoyar el supercómputo la investigación y la cooperación internacional. Entonces, en esa reunión, pues organizaron varias pláticas magistrales y me da gusto decir que de los cinco, dos fueron relacionados con geociencias. Entonces eso sí nos dice que pues algo bueno tiene que tener supercómputo en nuestra disciplina. Entonces también tuvieron invitados como Mateo Valero de Barcelona Supercomputing Center, es una persona sumamente importante, es el fundador de Barcelona Supercomputing Center, es una de las máquinas de cálculo paralizado más grandes de Europa y también otros invitados de universidades de Europa. Entonces fue un evento bastante vibrante e interesante y también algunos estudiantes de nuestro centro participaron allá porque ofrecieron unos talleres, por ejemplo, muy importantes, talleres gratis o workshops
donde los estudiantes pudieran practicar y aprender algunas técnicas para manipular esas máquinas muy grandes. Entonces, esa presentación es basada en esa plática que di en DGTIC, en ese congreso, y por eso las diapositivas son en inglés y la plática va a ser en español. Entonces, la idea principal es por qué en el ámbito de supercómputo o por qué las geociencias importan, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es importante porque para entender los procesos que pasan dentro de la Tierra a varios niveles de profundidad, puede ser más o menos, puede ser más profundo, tiene implicaciones importantes, nada más para entender cómo funciona la Tierra como un todo, pero también, por ejemplo, para cambio climático, riesgos naturales y también para recursos naturales, ¿sí? Entonces tiene un alcance mucho más allá de lo que nosotros estamos tratando de averiguar, ¿sí? Entonces, eh, y sobre todo vivimos unos tiempos donde supercómputo, y aquí puse también visualización avanzada porque vamos a ver por qué la necesitamos, pues nos ayuda para tratar de transformar lo que no se ve en algo que se ve o algo que se puede eh, interpretar. Entonces, en las geociencias tradicionales, pues hay una límite muy fuerte que tenemos y una de ellas es que el interior de la Tierra es meramente inaccesible de manera directa, ¿sí? Sí hay algunos pozos, pero si hablamos de todo el diámetro que tiene la Tierra, entonces es prácticamente inaccesible. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, los procesos que nosotros queremos, o que estudiamos, abarcan un espectro muy largo, desde, por ejemplo, procesos que toman millones de años, hablando aquí de procesos tectónicos, hasta procesos muy violentos, muy rápidos, como los sismos, que se trata de segundos. Entonces, es una escala de tiempo muy amplia. Y encima de todo eso, es un sistema altamente acoplado. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el centro tenemos la Tierra, pero tenemos también la geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera son altamente acoplados. Todo en un todo unitario. No funcionan de manera desacoplada. Entonces, ¿cómo podemos entonces, todo lo que estamos nosotros haciendo como investigación tiene impacto en cada una de todas esas, atmósfera, hidrosfera, por ejemplo, litosfera, biosfera. Hoy no voy a hablar de todo eso, me voy a enfocar en nuestra Tierra sólida, ¿sí? Entonces, las geociencias han tenido una evolución bastante interesante y aquí puse una escala de tiempo desde el pasado, presente y el futuro. El futuro todavía no sabemos cuál es, pero quizás después de esa plática podemos averiguarlo un poco. Entonces, en el pasado, pero no tan lejano, pero puede ser también lejano, pues le llamamos, podemos llamarle como una era antes del supercómputo, ¿sí? Es una era donde la pregunta principal es ¿qué? O what en inglés, ¿no? Entonces, prácticamente fue un periodo donde más analítico, ¿ok? Observaciones, trabajo de campo en regiones relativamente pequeñas y en muchas ocasiones relacionados con recursos naturales como petróleo, gas, sal, etcétera, carbón. Hoy en día, pues estamos en una época bastante interesante. Entonces, le llamamos la era de supercómputo o supercomputing catalyst. Estamos en la era que le llamamos COP. Entonces, en esa etapa, supercómputo o HPC, que realmente es lo mismo hasta cierto punto, eh, nos ayuda, por ejemplo, nos da el instrumento para resolver las ecuaciones fundamentales que gobiernan la Tierra y otros planetas, obvio. Y el futuro, pues eso es interesante a dónde vamos, dada esa pequeña escala. Y eso creo que esa pregunta la voy a poner al final de nuestra plática. Entonces, la era antes del supercómputo, los procesos
desde hace 50, 80, no hablamos de hace 2 años, por ejemplo, sí hablamos de algunas décadas. Entonces, los procesos tectónicos en un planeta tan grande como la Tierra, pues son muy grandes para poder entenderlo así tan fácil, o muy lentos, por ejemplo, como levantamiento de montañas o desarrollo de algunas cordilleras. Entonces también, pues, era difícil entender o estudiar la interacción entre, por ejemplo, varias partes del sistema, como, por ejemplo, la tectónica de placa puede influenciar el clima o cómo tectónica de placa puede influenciar, no sé, formación de una cordillera que al mismo tiempo, por erosión, pues toma otra forma. Y también, pues, en términos de riesgo, pues los estudios estaban basados más bien en algunas informaciones históricas o eh, tener una extrapolación estadística. ¿Ok? Entonces, eso era antes. Y todavía es, pero pues nos movimos en otro mundo. Entonces, en la era de supercómputo, que vamos a ver ahorita, se usa ampliamente en muchas universidades e institutos de investigación del mundo, en otras partes. El supercómputo nos ofrece la posibilidad de sobrepasar las limitaciones que vimos en el pasado, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahorita con todas esas ecuaciones que nosotros usamos, o la física que gobierna los procesos en la Tierra y las ecuaciones matemáticas, aquí no se ve muy bien, pero no es eso importante, eso ya se conoce desde hace mucho tiempo, ¿sí? El problema es que no hemos tenido el instrumento necesario para poder resolverlo a un grado de resolución suficientemente alto para poderle darle un significado tectónico, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ese flujo, por ejemplo, desde poner las ecuaciones matemáticas hasta discretización del dominio, supercómputo viene aquí, solución, visualización, ese flujo ya se puede hacer hoy por grupos de investigación en varias infraestructuras que hay disponibles a nivel local o a nivel incluso global. ¿Ok? Entonces, lo, eso no sé cómo. Ah, si pongo el láser no puedo picar acá. Tengo que quitar eso. Pues, dame un segundo. Creo que sí. Entonces, en esas imágenes tenemos una de las fuentes más importantes de información que normalmente usamos en muchas simulaciones para entender cómo funciona la Tierra. Por ejemplo, aquí, el lado izquierdo, pues hay una tomografía global. La tomografía global. Esa tomografía nos proporciona una visión de cómo está la Tierra adentro para hoy en día, por ejemplo, ¿sí? Y del otro lado, a varios niveles, con varios grados de resolución, en fin. Y por otro lado tenemos en esa imagen cómo evoluciona los placas tectónicas y las edades de las placas tectónicas, por ejemplo, en superficie. Entonces aquí tenemos superficie, escalas de tiempo. Ahí el tiempo es presente y tenemos información en profundidad. Entonces, si hacemos una gráfica basada en esa información disponible a nivel global, no hablo a un nivel local o regional. Entonces, si hacemos una gráfica, por ejemplo, aquí tenemos profundidad en kilómetros y ahí tenemos tiempo en gigaaños o en 1.000 millones de años. Entonces, realmente en la eje horizontal, pues tenemos la información, podemos nombrarlo de información geológica, es decir, que en la superficie de la Tierra podemos tener un acceso en el pasado, por fechamiento, por algunas reconstrucciones. En vertical tenemos, por ejemplo, lo que vimos, la tomografía sísmica, pero la tomografía sísmica nos ofrece simplemente una visión para hoy en día. No podemos hacer una tomografía sísmica hace 5, 10 o 20 o 100 millones de años. Entonces, en ese espacio que ven aquí con ese color azul, se queda un dominio muy amplio donde no tenemos nada. ¿Ok?
Y ese dominio es sumamente importante para entender cómo funciona la Tierra. Y como no podemos tener acceso directo, es decir, no podemos tener un pozo profundo o algo así, o no podemos hacer una tomografía en el tiempo, es imposible eso. La única manera que nos queda es una herramienta que le llamamos geodinámica computacional o una herramienta computacional para poder, a través de las ecuaciones, averiguar eh, escenarios tectónicos para esa región muy amplia. Entonces, en ese sentido, pues hay muchas provocaciones o muchas limitaciones que tenemos. Por ejemplo, lo que ve en ese mapa es un mapa con distribuciones de estaciones sísmicas. Estaciones sísmicas que ayudan para, por ejemplo, para hacer una tomografía global con alta resolución. Y vemos que principalmente hay una gran segregación de las estaciones. La gran mayoría de ellas están ubicadas en el hemisferio norte y en el continente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay una gran limitación porque la Tierra está cubierta tres cuartos con el agua, entonces es difícil poner sismógrafos en el fondo marinos, aunque sí hay como OBS, como pueden ver aquí en esa imagen, que se pueden colocar ahí un año o 2 años, y luego se sacan y se cambia la batería, en fin. Entonces, pero hay una limitación todavía muy grande en ese sentido. Y la otra limitación, por ejemplo, es inherente, es por parte de la Tierra, es que la- las placas tectónicas o las placas oceánicas se destruyen en subducción. Entonces, la edad más grande que podemos reconstruir con datos directos de observaciones puede ser como 200 millones de años. Y todo lo que es antes de 200 millones de años, pues ahí se destruyó en subducción. Entonces, tenemos ciertas limitaciones, o sea, nada más algunas de ellas, y bajo esas condiciones, pues tenemos que estudiar o intentar averiguar cómo funciona nuestro planeta. Entonces, a continuación voy a dar algunos eh, ejemplos y algunas cosas que hemos hecho y cómo se hace eso, primero. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esa modelación numérica para estudiar la evolución de la Tierra en ese caso? Pero también se aplica para otros cuerpos del sistema solar. Entonces, en la primera fase, pues uno tiene que tener muy bien establecido la física. ¿Cuáles son los procesos? Por ejemplo, transporte de calor, transporte de material, conservaciones. Esas son realmente leyes de física de conservación muy bien establecidas. Eso no hay ningún problema, le podemos poner una palomita aquí. La segunda es esas ecuaciones, esos procesos físicos tienen que tener forma matemática. Entonces, eh, como por ejemplo conservación de masa, momento, energía. Eso creo que sí, son ecuaciones que se conocen bastante bien y ya llevan como varios cientos de años por ahí. Lo que sí no conocemos la geología, es decir, cómo se comporta cada mineral o cada roca en ciertas condiciones de presión y temperatura. Eso todavía es un campo muy vibrante de investigación y eso, por otro lado, ofrece una gran limitante, ¿sí? Porque necesitamos saber cómo se comportan las rocas, cómo es el comportamiento geológico. Y una vez que tener la física y la matemática, podemos pensar, por ejemplo, en estudiar toda la Tierra o una región. En ese caso, pues, puse un ejemplo de toda la Tierra. ¿Cómo se puede discretizar? En ese caso, hay dos tipos de discretización. Una es espacial, por ejemplo, cuántos kilómetros quiero que tenga la celda o el cubito, 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y esa es otro tipo de discretización que se usa en el ámbito de supercómputo. Es una discretización que tiene que ver con el número de núcleos o el número de procesadores que se usan para hacer la simulación. Por ejemplo, en ese caso, se puede dividir la Tierra en 12 caps, en 12 regiones, y para cada región, latitud, longitud y profundidad, se puede estipular un número de procesadores. En este cuadro, por ejemplo, podemos tener 4, pero también puede ser 8 como aquí. Y si haces toda esa matemática, pues necesitas, por ejemplo, para una simulación muy básica, a veces cientos de procesadores. De ese número de procesadores no los puedes encontrar en una máquina como esta o una workstation, pues se requiere una infraestructura diseñada especialmente para abarcar ese número muy grande, que puede ser
mucho más grande que eso, como vamos a ver. Entonces, eso, por ejemplo, a nivel de campus, eso ya lo tenemos desde hace varios tiempo. El año que entra vamos a tener un aniversario del LABIS, creo que cumple 10 años de su instalación, y ahí pues tenemos varios cientos o miles de núcleos de cálculo que podemos pensar hacer ese tipo de simulación aquí a nivel de campus, ¿no? Y otra cosa que nos topamos, por ejemplo, es eh, entre más si uno quiere más resolución para ver con más detalles algún proceso tectónico, pues eso implica un crecimiento prácticamente exponencial de datos, de volúmenes de datos. Entonces, de repente tienes que visualizar muchos gigas o cientos de gigas, incluso terabytes de datos, y eso implica una infraestructura especialmente diseñada o algún apoyo para poder ver todo sin cortar partes, ¿no? Entonces, el LABIS también, de hecho, el LABIS fue construido con esa visión. Y muchas veces al final de todo ese flujo, para validar un modelo, en la gran parte de los casos, pues necesitamos ir otra vez y cambiar algunos parámetros de entrada y hacer ese flujo muchas veces. A veces nuestros estudiantes están desesperados por eso, pero ya les dijimos desde el inicio que tienen que hacer como 100 o cientos o miles de iteraciones para sacar un artículo de 3 páginas. ¿Ok? Entonces es bastante interesante, pero con la ayuda de esas máquinas la vida puede ser un poquito más coloreada, como pueden ver. Entonces, así como les comentaba, vemos una tendencia de tener modelos cada vez más con más resolución, con más datos. Entonces, eso sí, realmente es un problema de cómo poder visualizar esos datos de una manera coherente sin cortar pedazos y cosas así, porque a veces se puede producir terabytes de datos acumulados o simplemente en una sola simulación. Y entonces, esa parte de visualización, que es el paso final donde uno tiene que dar sentido a números, no sé, temperatura, viscosidad, presión, en fin, muchas cosas que densidad puede ser. Esa parte es sumamente importante porque le puede quitar muchísimo tiempo a una investigación, o a una tesis, a un proyecto. Entonces, LABIS viene con esa idea central, ¿no? De poder apoyar la comunidad científica con visualizaciones avanzadas, ¿ok? Donde pues hay varias infraestructuras que hemos construido, ¿no? Y nada más un pequeño, como 3 o 4 diapositivas para mostrar. Entonces, porque me di cuenta que algunos estudiantes no saben dónde está localizado LADIS, no lo pueden localizar por alguna razón que no sé, a lo mejor no lo vieron. Entonces, es un laboratorio bastante grande, como puede ver en alguna imagen por allá arriba. Entonces, tiene un display que llamamos Powerwall. Ese display está manejado por un GPU cluster. Entonces, se puede, por ejemplo, ver datos o simulaciones unitarias donde pues cada píxel cuenta, ¿no? O cada punto de información cuenta. También en esta infraestructura tenemos una parte muy interesante que también la vimos en otras partes del mundo realmente, pero la importamos, la adoptamos aquí. Es una cueva, es para visualización inmersiva, donde realmente, como pueden ver en esas imágenes, con los estudiantes o en algún proyecto de investigación, uno se puede inmersar en los resultados de la simulación para darle más sentido científico. ¿Ok? Para algunas partes de investigación muy específicas, pues tenemos como un simulador global. Eso no es nada más para eh, visualizar datos o simulaciones globales, pero también se puede usar para cualquier cosa que es esférica. Por ejemplo, me sorprendió que los de neurobiología ponen aquí un ojo que tiene que tiene ciertas lesiones por diabetes y cosas así. Entonces pueden visualizar un ojo con una esfera de 2 metros de diámetro, un ojo muy grande. ¿Ok? Entonces es interesante también que esa infraestructura se puede usar para visualizar esas cosas. Ahora, entonces, algunos resultados que los voy a presentar a continuación. Eso, por ejemplo, es una simulación global de convección dentro de la Tierra. Y lo que es interesante en esa simulación, pues, en fin, con colores cálidos son partes calientes de la Tierra, que es
que suben en superficie con azul son partes frías como subducción y placas subducidas. Pero ese es uno de los primeros intentos donde la superficie de la Tierra se quedó como superficie libre, evoluciona sola. Es decir, que ella puede crear continentes a partir de lo que está pasando adentro. Entonces, con esas franjitas rojas son realmente límites de placas tectónicas, evolucionan en el tiempo. Y, por ejemplo, lo que es interesante, ven que se forman aquí un continente muy parecido con África, por ejemplo. Sí, ese es totalmente no hay impuesto, entonces es totalmente libre. Entonces eso es algo muy interesante de ese trabajo y realmente es una dirección excelente de investigación para estudiar cómo se formaron las placas tectónicas y cómo evolucionan de manera espontánea, no impuesta. Ahora, una de las uno de los problemas que siempre hay en esos centros de supercómputo o centros de cálculo o de HPC es, y también de las tesis o de los proyectos de investigación, es el tiempo. ¿Sí? Siempre el tiempo es un problema porque esas simulaciones normalmente toman mucho tiempo. Que aquí, por ejemplo, una simulación puede tardar una visualización que toma, no sé, 10, 15, 20 segundos. Eso puede ser el esfuerzo de varios meses de trabajo en una máquina. Entonces, en Lavis tenemos otra generación de servidores que se llama AVX. Ahí tiene un poco más de Advanced Vector Extension. Entonces tenemos servidores de generación avanzada. Y lo bueno de todo eso es que, por ejemplo, que antes hacíamos en una semana, podemos hacer en un día. Entonces hay un incremento de velocidad en esa máquina de 6 o 7x. Entonces ya se pueden hacer algo que antes era muy difícil y se necesitaban mucho recurso, simulaciones globales. Entonces, o casi globales, como vamos a ver algunos estudiantes de doctorado en esos grupos ya tienen resultados muy interesantes en ese sentido. Por ejemplo, aquí le presento una simulación hecha por mi estudiante de doctorado Rodrigo Guijal, donde pues ha hecho una simulación que abarca como 60 millones de años para estudiar la evolución de la placa Farallón, Cocos, Juan de Fuca y Rivera por debajo de Norteamérica y Caribe, y con el propuesto de ver cómo se forma, por ejemplo, aquí una ventana y cómo se propaga al sur y cómo se correlaciona con edades y con información en superficie. Entonces, ese tipo lo que ven aquí es la placa subducida con profundidades. Entonces, rojo más profundo, azul más hondo. Entonces, ese tipo de simulaciones que antes era posibles nada más en centros muy grandes en Estados Unidos o Japón, pues ya los podemos, por fortuna, hacer gracias a lo que tenemos últimamente en Lavis. No sé por qué no quiere funcionar. Algo está pasando. Ahí está. Entonces, otras simulaciones, por ejemplo, lo que vimos, por ejemplo, en esas simulaciones es que por aquí tienen un ejemplo de discretización de un dominio de cálculo. Y como pueden ver, pues hay pequeñas celdas o elementos finitos, entonces son muchísimos. Entonces, esas simulaciones normalmente toman mucho tiempo para hacer porque pues involucra mucha cantidad de información. Entonces, una de las técnicas más recientes que utilizamos se llama mallas adaptivas, como pueden ver aquí. Es decir, que la malla se hace más fina donde hay más interés. Por ejemplo, en un sistema de solución me interesa la placa subducida o en un sistema de plumas, por ejemplo. Y de esa manera, pues podemos ahorrar muchísimo el tiempo de cómputo porque se concentra el esfuerzo numérico nada más en regiones de interés. Y también, ¿por qué no? Tenemos un tremendo bajo en consumo de energía. ¿Ok? Porque una simulación que normalmente tarda un mes, ahorita puede tardar varios días, 3 días, 4 días. Entonces, toda la energía que se gasta en un centro como ese para un mes, ahorita se reduce a varios días. Entonces, con ese, simplemente usando una técnica adaptiva muy, muy interesante que se llama Adaptive Mesh. Eso lo usan los estudiantes. Entonces, eso fue nada más como algunos ejemplos, les voy a proporcionar más, pero la idea principal es
cómo modelar de manera realística el interior de la Tierra. Eso es la gran preocupación o el gran propósito, por ejemplo. Y, por ejemplo, hay muchas cosas cuando uno quiere hacer eso, por ejemplo. Entonces tenemos, así como les comentaba al inicio, una escala temporal y espacial tremendamente grande. Hablamos de procesos en escalas que pasan de metros a kilómetros y de tiempos desde millones de años a varios segundos durante una erupción volcánica o un sismo. Entonces todo eso lo tienes que tener en un modelo, ¿sí? No por separado, finalmente. Eso es lo que quieren la comunidad científica, ¿ok? Otra cosa importante es la reología de las rocas. Las rocas son muy sofisticadas, por decir así, en términos de reología. Reología es el comportamiento en tiempo, como fluye, por ejemplo. Entonces, tiene un comportamiento tremendo no lineal, sí que no lo conocemos. Depende de muchos parámetros y depende de poder de 2 o 3 o 3.2. Entonces, es muy no lineal. Y otra cosa, por ejemplo, la viscosidad de las rocas pueden variar 20 órdenes de magnitud, por ejemplo, la litosfera. Haz de cuenta, si tienes una cámara magmática donde tienes sonido parcial o algo así, y al lado roca fresca, pues ahí hay una tremenda variación de viscosidad. Y eso implica un tremendo esfuerzo de cálculo para poder acomodar ese tipo de comportamiento. A veces, por ejemplo, el comportamiento elástico, plástico y viscosos pasan en el mismo sistema, ¿ok? A varios niveles, pero en el mismo sistema. Eso es también otra complicación y se tiene que incorporar. Y también pues tenemos varios cambios de fase mineralógica, por ejemplo, aquí nada más de 400 de 660, pero hay muchísimos, por ejemplo, nada más piensan en eclogización de la corteza oceánica a varios niveles de temperatura y presión. Entonces, para poder resolver eso, pues se requiere algún acercamiento numérico especial. Entonces, uno de esos que se usan en la comunidad de geodinámica, por ejemplo, es Particle in Cell o PIC. No sé por qué no. ¿Cómo quitar ese de ahí? ¿Eso se puede quitar? Sí. Listo. O PIC, por ejemplo, ¿qué es esto, por ejemplo? Es en un modelo numérico donde tenemos una malla fija, que le llamamos malla euleriana, pues el modelo se llena con esas partículas y esas partículas le llamamos lagrangianas porque ellos se mueven con el flujo. Esas partículas traen consigo muchas propiedades, por ejemplo, composición, deformación, estado termodinámico, como puede ver en esta pequeña animación aquí. Entonces, con ese tipo de partículas que pueden cambiar en su trayecto, la composición y sus propiedades, y con una malla euleriana encima, pues se pueden eh, hacer ese tipo de simulación, sobre todo porque, como saben muy bien, eh, ¿dónde está el? Aquí está. En nuestro campo hablamos de deformaciones muy grandes, es decir, que pues tenemos, si, cuando queremos modelar realísticamente la Tierra, pues tenemos que eh, poder acomodar deformaciones muy grandes que pasan. Ese no es un ejemplo relativamente pequeño, pero las rocas tienden a tener muchísima deformación, a veces metros, cientos de metros, kilómetros o decenas de kilómetros. Entonces, con ese método que se llama PIC, pues se pueden hacer ese tipo de simulaciones numéricas para poder eh, intentar a resolver problemas de una manera realística, ¿no? Es decir, procesos de fundido parcial, de generación de fundido parcial, por ejemplo, por debajo de una cadena volcánica. Eso es altamente complicado, ¿ok? Aquí nada más un ejemplo con ese PIC. Ese es un trabajo de Taras Gueria, uno de los líderes mundiales en ese campo. Es una simulación nada más meramente 2D. Es una placa subducida, como puede ver aquí. Y esa placa subducida genera por varios procesos de deshidratación, provocan en esa parte, por ejemplo, fluido parcial que se acumula por debajo de la litosfera. Entonces, si quieren ver lo que está pasando dentro de esa pluma o dentro de esa. Si pueden nombrar la cámara magmática profunda, pues se puede hacer un zoom, por ejemplo, cada vez más y más y más. Entonces, de cientos de kilómetros podemos llegar a una visualización a nivel de
como puede ver aquí, en un dominio de 1 kilómetro por medio kilómetro, entonces cada punto de eso puede ser algunos metros. Esa simulación son 2D y usan 40 billones, o no hay billón, pero 40.000 millones de partículas. Entonces, eso es en 2D. Entonces, en 3D pueden imaginar, y es nada más para una región muy restringida, 320 por 175 kilómetros de profundidad. Entonces, eso realmente eh, gastó muchísimo recurso de cómputo para poder hacerlo. ¿Ok? También una de los logros inicialmente que hicimos con la primera generación de supercómputo que tuvimos aquí en el centro, que se llamaba Horus, por ejemplo, era nada más ver la influencia, por ejemplo, de una zona de fractura oceánica que genera sonido parcial focalizado en ciertas regiones del mundo, y eso se realizó con 400 núcleos, y creo que, me acuerdo bien, hace 10 o más años, pues tardó como varias semanas una sola simulación. ¿Ok? Entonces, desde entonces, pues ya hemos evolucionado en los últimos años, de tal manera que, por ejemplo, ahorita podemos acoplar en las simulaciones más avanzadas, podemos acoplar procesos superficiales, como por ejemplo erosión. No sé por qué no funciona este. ¿Puede ver? Aquí está. No sé, eso creo que sí. Entonces podemos acoplar procesos tectónicos. Eso, por ejemplo, es una simulación de extensión en un entorno continental. Tenemos corteza superior e inferior manto, y acoplado en superficie con deformación superficial y, como pueden ver, con erosión y transportación de material, de tal manera que se obtiene de manera realística una topografía. ¿Ok? Tiene que tener algún efecto también, se puede ver aquí. Esa es una formación de cámara magmática, y se puede ver algún efecto topográfico en superficie en un sistema más realístico que implica, así como es en realidad, tenemos erosión y depositación. Entonces no sé por qué esa simulación no funciona. Ahí creo que sí. Ahí sí se ve, por ejemplo, es un ejemplo más chiquito de cómo se forma el relieve de erosión y sedimentación en una cuenca, por ahí, en fin. Hay un río que transporta material, y eso se puede ahorita implementar en modelos geodinámicos, por lo menos de esa escala. Bueno, aquí tenemos una escala de, creo que de 200 kilómetros por 100 kilómetros por 50 de profundidad, que es bastante amplia. Eso es una simulación en Lavis que tardó varios días. Ahora, ¿cómo están? Quiero presentarle a continuación algunos ejemplos de nuestros colegas de otras instituciones donde tienen un poco más de recurso. eh, un poco más de recursos es un poco cínico, porque no hablamos de un poco más de recursos, hablamos de, por ejemplo, si nosotros tenemos en Labis como 1.300 núcleos de cálculo, ellos hablan de millones de núcleos. Por ejemplo, esa es una máquina que se llama Cori en Estados Unidos. Esa máquina tiene un número muy grande de núcleos de cálculo, y pues se usan, por ejemplo, para ver el efecto, la amplificación o um, la amplificación de ondas sísmicas en una cuenca por allá en Estados Unidos, de un terremoto hipotético, ¿no? Y para ver dónde son las áreas más vulnerables, aquí, por ejemplo, o acá. Entonces, como puede ver en esa simulación numérica de propagación de ondas, pues eso se usaron unos recursos de cómputos muy grandes, como 2 o 10 millones de núcleos hora, pero se ha llegado a una resolución de la celda de como 100 metros, ¿no? Entonces es algo que nosotros no podemos permitir hacer todo eso todavía. O el ejemplo más que me gusta más es un ejemplo que me proporcionaron los colegas de la Universidad de Tokio. Es un trabajo que han hecho en Tokio, como en Japón, por ejemplo. Aquí es Tokio, toda esa zona. Entonces han hecho una simulación aquí para ver cómo un terremoto similar como los de Tohoku puede afectar toda la infraestructura en superficie. Es decir, que es un tipo de simulación que combina eh, sismología con ingeniería civil. Es la interacción entre edificios y
propagación de ondas sísmicas. Y lo que han usado en esa simulación, eso me pareció muy interesante, pues usaron como 100.000 núcleos de cómputo. Acuérdense que nosotros tenemos en Lavis, le tenemos que quitar dos ceros. Y eso la usaron para como 2 días, 45 horas. Y lo que han obtenido al final, han obtenido como la infraestructura, sobre todo la infraestructura de metro y de los edificios, escuelas, hospitales, reacciona a un terremoto similar como los de Tohoku, eh, que han provocado el desastre de Fukushima. Y lo que es más interesante es esa resolución. Llegaron a una resolución en zonas de alto interés, en esas zonas rojas acá, una resolución de 10 centímetros. Lo que quieren ver ellos realmente, quieren sobrellevar las zonas vulnerables de la ciudad que requieren atención antes de que pase ese terremoto, ¿sí? Entonces, es un trabajo en una zona inmensa, pero se ha llegado a una resolución de 10 centímetros en algunas partes y pueden ver las zonas vulnerables. No sé, por ejemplo, puede ser alguna viga, algún túnel, algún, no sé, drenaje que se requiere mejorar antes de que pase eso. Entonces, eso tardó como, usaron varios, en total, millones de núcleos de cálculo. Tardó 45 horas y también tuvo un costo, porque ahí hay que pagar todo. En la UNAM los estudiantes que corren ahí no tienen que pagar, paga la UNAM, eso es muy bueno, pero en Japón se tiene que pagar todo. Esa simulación costó 16 millones de dólares. Entonces es un costo altísimo, pero al final de cuentas, si van a tomar las medidas para mejorar esos puntos vulnerables, el costo es totalmente justificado. Es muy poco, es nada. ¿Sí? Porque cuando viene un terremoto destruye todo, son billones de dólares. ¿Sí? Entonces, algo muy interesante. Usaron una infraestructura que se llama Fugaku, aquí la ven. Fugaku es una de las computadoras más grandes del mundo y usaron 87% de su capacidad. Es decir, que tuvieron que posponer ciertos proyectos por 2 días para poder hacer ese tipo de simulación. ¿Ok? Entonces, eso se tiene que hacer también para la Ciudad de México, por ejemplo, u otras ciudades de México. 16 millones de dólares no es mucho para una ciudad para un gobierno, ¿sí? Pero pues se tiene que, no es nada más el dinero, pues es más complejo que eso, ¿ok? Pues se requiere saber el subsuelo y todos esos códigos especializados que creo que son propiedad de ellos. Entonces, ese tipo de infraestructura pues gasta mucha energía. Entonces, por ejemplo, para cada watt que gasta un centro de supercómputo, necesitas otro watt para quitar el calor. Entonces, el gasto de energía es doble, no es nada más la corriente que ponemos aquí. Sí, más bien que tienes que sacar fuera del centro o del cuarto todo ese calor que se genera. Es muy grande. Entonces, el consumo de energía es doble de lo normal. ¿Ok? Lo normal en una computadora, por ejemplo. Entonces, eso sí es un problema porque esos centros tienden a ser muy grandes. ¿Ok? De tal manera que algunos piensan tener una central eléctrica dedicada para poder eh, alimentar con luz y también alimentar con energía eléctrica para enfriar. Entonces sí es un problema cómo hacerlo más sustentable, como vieron hoy algunas técnicas numéricas, pero también hay algunas cosas que nosotros ya implementamos en Navis. Por ejemplo, en Navis no vamos a enfriar todo el cuarto. El cuarto, antes los centros de computadora, creo que sí pasa eso, se enfría todo el cuarto lo bajan a 20 grados, algo así y de esa manera toda la máquina se queda inmersada en un ambiente controlado de temperatura. Pero ese es un gasto muy grande porque entre más grande el área de enfriar, más alto el consumo. O otra técnica alternativa es enfriar cada rack individual. Y es exactamente ese tipo de ¿cómo se llama?, de técnica que implementamos en Navis y cada uno de esos racks tiene en la parte trasera como un radiador por donde circula agua fría, creo que a 5 o 6 grados, al límite de congelación. Y de esa manera el calor que se genera en cada máquina se está neutralizando aquí. Y de esa manera pues se puede bajar bastante el consumo de energía eléctrica asignado a ese tipo de infraestructuras. Ahora, hay también
otras ideas a nivel mundial muy interesantes. Por ejemplo, hay muchas soluciones donde quieren meter debajo del océano, en el agua fría, todo el centro del supercómputo. Meterlo ahí y de esa manera, pues, quitar todo, pues, por ejemplo, dar un 90% de eficiencia en enfriamiento. Entonces, pueden sacar rápido eso de manera natural sin necesitar gasto energético. Hay algunas ideas locas, tipo Elon Musk, creo, donde quieren poner el centro de supercómputo en órbita, ¿ok? Porque en órbita hace mucho frío. El problema es que ahí no tienes no tienes convección, pues simplemente por conducción y es muy lento. Entonces todavía no sé cómo funciona, pero me parece interesante. Esa imagen está generada con inteligencia artificial, ¿ok? Eso por parte de mí. Entonces ahí dice, no soy propietario, es la inteligencia artificial, pero me gustó, la hizo bastante bien. Muy, nice. Ahora, ¿a dónde vamos con todo eso? Sí, a dónde vamos en los siguientes 10, 20, 30, 50 años quizás? Hay un proyecto muy interesante que se llama The Digital Twin Earth, ¿ok? La Tierra Gemela Digital. Entonces, ¿qué quieren hacer? Exactamente. Eh, entonces, la idea principal es lo siguiente, es cómo podemos hacer un modelo predictivo para movernos en la siguiente generación de modelos. Es decir, ¿cómo explicar? Entonces, yo puedo poner un escenario, ¿no? Entonces, y ese escenario, así como lo vimos, puede tener ciertas consecuencias en términos de riesgo y de muchas cosas. No nada más predecir terremotos y cosas así, más bien hacer como un modelo global donde sí, se pueden predecir muchas cosas, incluso cambios climáticos y muchas cosas por ahí. Entonces, la idea principal es de replicar la Tierra de verdad en una simulación donde la Tierra es totalmente digitalizada, ¿ok? De una manera muy interesante. Entonces, en esa parte, en ese proyecto que se llama Digital Twin, pues tenemos varias capas que vieron. Por ejemplo, aquí estamos nosotros con Solid Earth Dynamics, pero también hay biosfera, atmósfera, clima, océanos, criosfera. Entonces, todo eso quieren hacerlo en un solo modelo donde esas capas interactúan entre ellos en todo lo que vimos, escalas de tiempo y espacio. Aquí estamos nosotros, por ejemplo. Pero para ese tipo de simulación se necesita un esfuerzo de cálculo inmenso que se llama Exascale Computing. Entonces, es donde necesitas cientos o miles de millones de núcleos de cálculo para poder hacer todo eso. ¿Ok? Para hacer un Digital Twin o Digital Twin Earth necesitas Exascale Computing o Supercomputing. Entonces, ese tipo de requerimientos de cómputo todavía no son disponibles. Eh, Hay ciertas, por ejemplo, Fugaku, Aurora, Frontier, son supercomputadoras muy grandes, extremadamente poderosas, de tamaño impresionante, pero son nada en comparación con lo que requiere ese tipo de proyecto. ¿Ok? Y de ahí viene, por ejemplo, fusión con inteligencia artificial, ¿ok? Porque la cantidad de datos que se tiene que manejar y toda supervisión de esos datos no la puede ser, ni siquiera es un grupo de investigación, una persona, pues eso se tiene que ser asistida por inteligencia artificial. Pero de esa manera se va a crear una máquina de nueva generación donde eso le llaman What If Machine, ¿no? Entonces es una máquina donde uno como usuario puede poner preguntas de ese tipo. ¿Qué pasa si algo, como por ejemplo en Japón vimos un terremoto de tipo Tohoku afecta a Tokio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero es nada más para una región. Eso va a ser para toda la Tierra, incluso para México, ¿ok? Entonces, eso se llama What If Machine. Entonces, eso se hace con Exascale Computing y con fusión con inteligencia artificial, ¿ok? Y de esa manera podemos contestar a la pregunta ¿dónde está el futuro de todo eso? Pues vamos a estar en una etapa que se llama post-supercomputing, ¿ok? Es una etapa donde tenemos máquinas de tipo What If, ¿ok? Y esas máquinas van a dar solución y te van a dar alguna solución para algunos eventos, sobre todo dramáticos, no sé, terremotos grandes,
tormentas, erupciones volcánicas. En ese caso, pues va a ser una integración en inteligencia artificial, HPCC y también visualización para poder tomar decisiones. Y probablemente que en un futuro vamos a tener un asistente de tipo inteligencia artificial también en, ¿cómo se llama? En la BIS para poder, eh, no para poder hacer eso no lo podemos hacer nosotros, pero para poder suavizar un poco más la curva de aprendizaje y, por ejemplo, que los estudiantes no tienen que correr 1000 modelos para darse cuenta que algo está mal, sino nada más 100 o 99. Entonces, eso es altamente poderoso, ese tipo de inteligencia artificial con un buen uso, no para escribir artículos, como piensan uno, que empujas un botón, sale el artículo, eso no. Pero, y tampoco no vas a decir a la inteligencia artificial que te haga una simulación, eso no. Es más bien para supervisar toda la parte de computación y muchas cosas. Entonces, es nada más una idea de dónde están las geociencias en supercómputo y también tiempos de inteligencia artificial. No he tocado mucho ese aspecto porque es delicado quizás en otra ocasión, pero es una panoplia global de ese campo muy vibrante de investigación y por fortuna una parte pequeña también de eso lo tenemos aquí en el instituto. Creo, en eso creo que ya terminamos y pasamos a sus preguntas. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Y Ramón. Una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y de alguna manera me causa inquietud es los parámetros que estamos metiendo y, digamos la limitación que tenemos al meter los parámetros de entrada en los modelos y hacer cálculos súper sofisticados que hacemos con esos parámetros de entrada y luego que tarda tanto para ver qué resultado da y cómo modificamos esos parámetros de entrada. Entonces, obviamente ahí va a entrar mucho la inteligencia artificial ahora, ¿no? Para poder solucionar eso, pero digamos, ¿cómo es que puedes hacer más eficiente la entrada, o sea, el input? Pues? Es que, por ejemplo, depende de la experiencia de cada uno. Por ejemplo, hay, por ejemplo, algún estudiante que hace muchas simulaciones y después de una semana, cuando tiene que reportar, todos están mal. Entonces, la inteligencia artificial no lo deja. Pues le puede recomendar que, por ejemplo, usa una densidad del basalto de 2.83, no usas de 3.8 o algo así, no sé. Porque hay muchos errores, no de dedo, pues simplemente porque hay muchos parámetros, se pierde ahí. O una Clapeyron Slope, por ejemplo, la usan de 4, que es altamente alto, tiene que ser de 2.5 o 2. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial va a acotar un poco más hacia un espacio de multiparámetros, pero con valores más reales basados en la literatura, porque él te hace un barrido, ¿no? De todo lo que se ha publicado con referencia. Eso puede ser una idea. Otra cosa es que le diga que te hace todo eso y pues en la mañana que reporte. Entonces él trabaja día y noche, no tiene dolor de panza, no tiene frío, entonces puede ser un estudiante ideal. Vamos a ver cuándo la UNAM va a graduar la primera inteligencia artificial. Es que, digo, no sé qué tanto lo estén empleando y cómo se puede hacer, pero están los agentes, ¿no? Lo que se llaman los agentes de inteligencia artificial, que tú le dices a la gente ya lo que quieres hacer y a la gente empieza él solito a variar el input y a darte resultados y lo dejas que corra. Y entonces, pues ahí empieza a ver cosas medio, también peligrosas porque estás confiando mucho en que te lo hagas. Pues depende, sí, que depende mucho a dónde uno quiere ir, pues con ese grado de supervisión de agentes y de todo eso, pero hay un beneficio real, te digo, para eso. Por ejemplo, antes, por ejemplo, todo lo que me tomaba varios días para hacer un script de una página o dos, ahorita me lo puedo hacer en 15 minutos y algo así. Entonces, te ayuda mucho para eficientizar tu trabajo. ¿Y qué significa eso? Es que te puedes dedicar más a los problemas reales, no para hacer un código de que no sé qué, que no es esa la idea de una investigación. Sí, la idea, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, evoluciona una zona de solución, cómo se formó solución plana, cómo evoluciona una caldera volcánica, cómo llega el magma. Muchas cosas te puedes dedicar a, a ciencias de verdad. Como decía Vladimir Kostoglodov, que después de 55 años te puedes dedicar a la ciencia, 100%. Entonces, yo creo que sí ayuda mucho, pero hay que tener cuidado para que no salen muchas cosas que son fuera de lugar. Entonces, eso sí va a ser, probablemente que va a ser una inundación de muchos de esos escenarios que hay que tener cuidado
que no se llena el ámbito académico de eso y eso es lo más peligroso. ¿Ok? Pero pues sí, por ahí vamos, es implacable todo eso. No se puede detener. Se tiene que usar, ya, adaptar. Nosotros tenemos que adaptar a lo que hay afuera y no es fácil. Ujú. Harald, Y con todo esto, los 5 personas más ricas del mundo van a ser varios órdenes de magnitud más ricos. pues estoy de acuerdo contigo. Si les gustan eso, está bien un tipo de preocupación para ser cada vez más ricos. ¿Qué van a hacer con tanto dinero? Pues, ¿qué van a hacer? Van a cambiar la realidad en que vivimos. Eso es cierto. Pues es porque eso es lo que quieren hacer. Pues se tiene que ir en esa dirección. O si queremos eso, si no podemos volver a crecer vacas en el campo, ya se acaba. Pero si queremos hacer, por ejemplo, algo serio, escenarios tectónicos o algo donde podemos hacer predicción de todos los daños que puede hacer, para que no llegue como en 2017 en la Ciudad de México, de colapsaran toda esa franja de edificios ahí, eso se puede tomar antes, se puede hacer antes todo eso. Y no nada más eso, es mucho más complejo, un huracán, muchas cosas, ¿no? Entonces, La pregunta es, esos sistemas de supercómputo no los puede pagar la UNAM, por ejemplo. Ni México, apenas. Google los puede pagar, etcétera, etcétera, ¿no? la UNAM puede pagar. Entonces, a lo mejor, cuando ya está todo mucho mejor desarrollado, ya no va a costar, ¿cuánto Claro, dijiste? 16 millones de dólares, sí. van a cobrar 200 millones de dólares. ¿Quién sabe? O puede nada más, 1.000 millones de o dólares. puede nada más 1 millón de Ahorita dólares. están invirtiendo Bueno, es algo de mercado. miles de Sí, millones de dólares en centros de supercómputo sí, y no les sale ninguna ganancia todavía, ¿verdad? no, no, porque pues la investigación, la ganancia no es como necesariamente negocio, por ejemplo, ¿cómo vas a cuantificar un artículo? Sino que lo que escribe adentro. Entonces, sí, si lo quieres hacer negocio es otra cosa. En la parte de academia es otra cosa. Por ejemplo, esa simulación que vieron está hecha por la Universidad de Tokio. Entonces, si uno tiene algunos contactos por ahí y está aceptado en la comunidad, puede. No es nada más la simulación y los 16 millones de dólares, sino más bien tener acceso a ese tipo de códigos que luego poco a poco se puede implementar en otras partes. Se hacen convenios, hay que dar algo en cambio. Siempre sí es cierto, hay que dar algo en cambio. Es decir, que no viene y nada más alas. Por ejemplo, los japoneses tienen interés aquí, tú también los puedes ser interesados. ¿En qué sentido, por ejemplo? Nosotros escribimos varios proyectos con varios éxitos con ellos y una de las ideas central fue así, ampliar el espectro de diversidad de parámetros de solución. Ellos tienen una solución muy compleja ya, pero ellos no tienen lo que tiene México. Entonces, juntando la diversidad de Japón con la de México en proyectos de investigación conjuntos puede llevar más beneficios. Y si llegas a convencer a los japoneses, entonces ya es algo que tú das en cambio. ¿Me entiendes? Que va a tener éxito o no, siempre es así. Sí, porque el propósito final de ellos, por ejemplo, de la gente que invierte en supercómputo es como mejorar la vida de los demás, de más millones de personas, como salvar a una población, por ejemplo, que está en peligro. Y ahí ya no cuantificas con el dinero que inviertes, porque sí vale la pena. Pero sí, algo de dinero tiene que ser. Necesitas dinero por lo menos para un pasaje aéreo. Que papi no te lo da, ¿no? Pero siempre ha sido así. Pero digo, eso es lo que va a ser la siguiente generación de geociencias o geocientíficos a nivel mundial. Donde estamos nosotros, ustedes juzgan, pero yo creo que ahí va y va masivamente en esos países, Estados Unidos, Japón, Australia, Europa o Rusia. Ujú. Dime, Nicolás. ¿Cuál es la resolución actual de esos digital twins que tú decías? No, Digital Twin todavía no está. Necesitas Exascale Computing. No, no, pero no de toda la Tierra. O sea, yo sé que, por ejemplo, Ah, la ok. Universidad de Delft tiene un digital twin de un acuífero que ellos usan allá, no sé Pues para por eso qué. depende del problema que tienes, pero por ejemplo, para un problema te digo yo lo que me gustaría a mí, para un problema de subducción me gustaría, por ejemplo, 500 metros. Y ahorita los modelos que viste llevan como 1 kilómetro o dos. ¿Ok? Y dos está bien, pero se puede mejorar mucho más. Por ejemplo, depende de qué quieres. Si quieres ver deformación
zonas de subducción asociadas, levantamiento, no sé qué, trinchera, pues ahí puede ser incluso 100 metros, pero en ese caso, acuérdate que discutimos eso. El tiempo de cómputo para cada doblaje de la resolución se aumenta 8 veces. No es lineal. ¿Ok? Entonces, todo lo que toma un día va a tomar una semana. Y así sigue. O sea, que digamos ahora a nivel de estudiantil hay, o sea, lo que yo he visto son para cuequitas, no hay ninguno a nivel, digamos, No, de un estado, una cosa así, no, grande. no, no. Ni siquiera es global. Ellos lo quieren hacer global. Ujú. Todo es claro. Eh, yo tengo una pregunta. Dime. En Querétaro, ¿cómo es en términos de la eficiencia el panorama para, pues, por ejemplo, aquí hay varios centros de datos de varias compañías extranjeras, también hay por parte del gobierno centros de información. Entonces, también hay, me imagino, una necesidad desde protección civil de dar como certeza o planes de acción ante cualquier fenómeno. Sí. Y no sé, por ejemplo, aquí en este contexto, desde la UNAM, cómo se está, si hay una vinculación o no para ese tipo de situaciones, o cuál es el panorama futuro para, si hay como, si habrá una interacción o no para dar respuesta a estas necesidades. Yo creo que va a ser inevitable esa interacción. No sé quién la va a dar. Hay mucha iniciativa particular en ese campo que es muy, no sé cómo decir, muy fancy, pero realmente no manejan muy bien todo eso. En términos de negocio, sí. Me das cuánto cuesta la tortilla, cuánto cuesta, a ver cuánto tú pones. Eso está bien, pero en términos de ciencias, no. Y ahí es donde creo que la UNAM va a entrar. Es donde ellos tienen ciertas limitaciones. ¿Sí? Entonces ahí es la UNAM donde puede venir con su expertise, creo. ¿Sí? Entonces sí, eso seguramente se va a dar. No sé en escala de tiempo cuándo va a ser. Y lo van a implementar cuando van a ver en otras partes que va a tener éxito. Y van a tener éxito, entonces van a invertir en eso. Mientras tanto, no creo. Porque es mucho dinero, no son 100,000 pesos. ¿Ok? Ya, porque me imagino que al menos lo que es a nivel quizás climatológico o meteorológico, sí que hay modelos que se utilizan en algunas otras partes del país, ¿no? Los modelos y todo esto para pronosticar Sí, inundaciones, huracanes, etcétera. sí, sí. Pero, por ejemplo, en términos de sismología o de No, ondas a través de... no, No hay no, no hay nada. todavía. Se requiere otro esfuerzo. Sí, porque es mucho más complejo adquisición de datos que la de clima. Sí, entonces es muy, muy difícil. Eso lo tenemos, ¿te acuerdas de las limitaciones que tenemos? No podemos ver adentro. Eso sí es muy complejo. Entonces se requiere un modelo en muchas capas con alta resolución de toda la cuenca de Querétaro o del estado. Todo eso, pero sí se va a hacer en algún momento. Yo creo que sí. ¿En qué escala de tiempo? Eso es otro asunto. Tenemos que preguntar a esas máquinas o hay pregunta de inteligencia artificial que dice. Pero sí, eso va a ser se tiene que hacer para todo el territorio nacional, si se puede. Sí, pero es un esfuerzo de cada estado, no es nada más de Querétaro. Entonces sí se va a hacer, pero es importante quién lo va a liderar y quién lo va a manejar todo eso, porque se puede perder en todo ese business like y cosas así. Y si quieren sacarle provecho, como dice Harald, pues para cada peso quiero ganar 10 pesos más ahí, se puede perder el valor científico y se vuelve meramente una máquina de cierto pronóstico que cuesta mucho y da poco. Entonces hay que tener cuidado con todo eso, sí. Ujú. Pero seguramente va a pasar, es un tren normal. Ujú. Manolo, muchas gracias por la Pues gracias también.